Ahora sí que estamos grabando y vamos a partir con la sesión de hoy, donde vamos a cerrar el ejercicio que tiene que ver con la universidad. A modo de resumen, lo que tenemos es 4 vistas. Si ustedes se recuerdan, eran 3 oficialmente, que eran la vista informe académico, lista de alumnos y programa asignatura. Y habíamos creado una 4ª vista. Recuerden esa recomendación de que no se trata de llegar y automatizar solo las vistas que hay, sino que mejorar las vistas que hay y si es necesario crear una nueva vista. Aquí, por ejemplo, habíamos creado la vista para los jefes de carrera que querían saber el porcentaje de asignaturas reprobadas. Lo que hicimos ayer fue normalizar el informe académico a tercera forma normal. Después la lista de alumnos, aquí no es informe académico, esta es lista de alumnos por asignatura, lista de alumnos por asignatura, lista de alumnos por asignatura, también la normalizamos, llegamos a ese conjunto de tablas y nos quedaba uy, no actualicé por llegar y copiar, me pasa eso. Y esto que era el programa de la asignatura. Programa de la asignatura. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día y vamos a integrar y generar, si alcanzamos el modelo gráfico. Porque además quiero que hagamos ensayemos o ejercitemos con el enfoque top-down. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos, era esta vista donde ayer ya dejamos planteado que le íbamos a hacer una mejora. Esta vista tiene algunos aspectos interesantes, por eso me gusta verla con ustedes y poder explicarla. Por ejemplo, acá arriba está lo que podríamos decir nuestros típicos atributos, que frente a cada uno de ellos hay un único valor asignado. Eso es lo que teníamos acá. ¿Qué tiene de interesante? Hay muchas vistas que a veces son de texto, hay mucho bla bla que no está estandarizado, como en las otras, que se nota claramente que hay una parte repetitiva versus otra que es más fija. Bueno, aquí en este caso uno no podría decir que esto es un grupo repetitivo, objetivo, por ejemplo, contenido. No necesariamente. Entonces, uno lo que tiene que ver es eso. Esto es un atributo más nomás, es el atributo objetivo y el atributo contenido. ¿Cuándo tiene sentido declararlo como un grupo repetitivo? Cuando a mí me interesa ir en forma particular a un determinado conjunto de atributos dentro de una vista. Por ejemplo, a mí si aquí me interesaría y una consulta fuera, quiero saber cuál es la línea número 5 del contenido de la asignatura de base de datos, ahí les creo, pero obviamente nadie va a pedir la línea número 5 del contenido, uno necesita todo el contenido. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Todos estos dos son atributos de texto nomás. Y aquí arribita, donde ya tenemos el universo de datos, está eso reflejado. Clave de asignatura, nombre de asignatura, lo de los prerequisitos, todas las otras horas que salen, examen, objetivo, contenido. ¿Se fijan? Como 2 atributos más. La otra cosa interesante, el otro aprendizaje que esta vista nos permite es el hecho de hacer una mejora, que eso también lo dejamos planteado ayer, una mejora con respecto a la bibliografía. Todo programa de asignatura tiene estas descripciones que vimos recién y además cuáles son los textos que sirven para apoyar esta asignatura. Aquí salía un solo texto. Entonces, ¿cuál fue la mejora que nosotros dijimos? Es que vamos a pensar que este sistema va a interactuar con uno de la biblioteca. Por lo tanto, vamos a hacer más amplio esto y la bibliografía, que está aquí como en forma media narrativa, la vamos a estandarizar. ¿Y cómo la vamos a estandarizar? Dentro de esta vista vamos a suponer entonces que todo libro tiene como una especie de root, no sé si conocen el denominado ISBN, que es un número internacionalmente conocido para identificar cualquier publicación que se haga. Entonces tiene su root, el ISBN, el nombre de la bibliografía, que sería en este caso Modern Database, ese es el nombre de la bibliografía, y aquí en forma narrativa están expresando que hay más de un autor. Aquí están expresando que hay 2 autores, y esto es la fecha de edición que esto puede tener. Entonces, ¿cuál es la mejora? Interpretar que un programa de asignatura puede tener varios libros, y aquí entre el paréntesis de llave hasta acá estamos diciendo eso, con paréntesis de llave, que podemos tener varios libros. Y la otra cosa es que cada libro puede tener más de un autor. Entonces,
el aprendizaje que esta vista nos permite entrar a entender es que podemos tener un grupo repetitivo dentro de otro. El grupo repetitivo de los autores está dentro del grupo repetitivo de los libros. Y esa fue una mejora que pusimos. Otra cosa importante en esta vista es que adicionalmente a lo recién expuesto, hay que agregar el preparado por, vamos a suponer que es un profesor, ahí vamos a tener que tener el nombre del profe. Este no es el nombre del profe que lo va a dictar, sino que es quien creó la asignatura y una fecha de creación. Entonces voy a ir a la vista para que la empecemos a normalizar. Según todo lo recién expuesto, nosotros tenemos aquí para que lo vean más grande, nuestro universo de datos, la clave de la asignatura, etcétera, etcétera. Y aquí está lo que recién les comentaba. Todo esto no es repetitivo y aquí entramos a dos grupos repetitivos. El grupo repetitivo del libro, que dura hasta ahí, y dentro de este el grupo repetitivo del autor, que está con un código, con un nombre. Entonces, esa es la mejora que pusimos a esta vista. Le agregamos esa información. Bueno, partamos entonces normalizando nuestra vista número 3. Nuestra vista número 3, que está aquí arriba, la vamos a partir normalizando. Y hemos aprendido que para normalizar hay que dividir. Entonces la vista número 3 se va a dividir en, siempre hemos dicho, cuando tiene un grupo repetitivo, se divide en una parte fija y en un grupo repetitivo. Pero este tiene dos grupos repetitivos. Por lo tanto, vamos a necesitar dividir esto en tres tablas. La vista 3.1 sería la inicial, la vista 3.2 sería esta de ahí vamos a ir viendo qué vamos a poner en cada uno, y la vista 3.3. En la vista 3.1 tenemos que poner todo aquello que no es repetitivo. Por lo tanto, todo nuestro grupo repetitivo, los dos, salen volando de aquí, porque nuestra idea y lo que hemos aprendido, que cuando estamos en primera forma normal no tenemos que tener grupo repetitivo. Entonces quedamos con la vista 3.1, que si ustedes se fijan, todos los atributos que aquí hay, todos, salvo el del profesor, todos estos atributos, aquí me quedó un paréntesis de llave, año editorial, esto, nombre editorial, año, no, esto nada que ver, esto me quedó mal a mí, ahí, contenido, ahí sí, ese era el otro grupo repetitivo, ahí sí. Entonces, todos estos atributos están referidos a la asignatura. Por lo tanto, todos ellos dependen de la clave primaria, que aquí va a ser la clave de la asignatura. Si yo leo esto, tengo una asignatura que tiene un nombre, tiene un prerequisito, tiene esa cantidad de horas, tiene objetivos, contenido, tiene un profe que elaboró el programa y que lo elaboró en tal fecha. Entonces, todos esos atributos están declarando o están orientados a la clave de la asignatura. ¿Qué hemos aprendido también? Que cuando tenemos grupos repetitivos, tomamos o heredamos la clave primaria desde donde vienen estos grupos repetitivos. Y en este caso, nuestra clave primaria es la clave de asignaturas, y ahí la enlazamos con todo nuestro grupo repetitivo. Pero aquí, ojo con la situación, esto también aquí se va, en el fondo lo que tendríamos que hacer es esto. Eso es como lo que uno estaría haciendo, como un plazo intermedio. Lo que hice es tomar la clave de la asignatura que estaba en 3.1, se hereda para acá. Siempre cuando se hereda es porque se hereda como foránea, de ahí uno ve si es primaria compuesta o no. Pero claro, tenemos otro grupo repetitivo aquí adentro. Entonces, ese otro grupo repetitivo tiene que ir hacia la otra tabla sin perder de vista de dónde viene. Entonces, lo más importante es no ir perdiendo de vista de dónde viene. Entonces, aquí vamos a borrar ahí tenemos el primer grupo repetitivo, que me está representando esta tabla que estoy generando, que tengo una asignatura y tengo la información de cuál es el libro asociado a esa asignatura, y como es un grupo repetitivo, yo tengo en el 99% de los casos una clave primaria compuesta. Y donde un pedacito de esa clave primaria compuesta, aquí va a estar dirigida o referenciando a la anterior para dejar claro que como libro yo pertenezco a una determinada asignatura.
Eso por un lado. Pero como este grupo repetitivo de los autores, venía de todos los pasos anteriores, entonces cuando yo llego a esta otra parte, yo digo, es que además tengo otros grupos repetitivos. Y es otro grupo repetitivo, en este caso, tiene que estar enlazado con el anterior. ¿Y qué es lo que tiene el anterior? Tiene la clave de la asignatura, el ISBN, esto del libro yo lo saqué, y lo que viene o lo que aporta el nuevo grupo repetitivo es todo lo que tiene que ver con los autores. Todo lo que tiene que ver con los autores. Y ahí desaparece el otro grupo repetitivo y genero esta otra tabla. Esta otra tabla, que insisto, viene de aquí arriba, si ustedes se fijan, esto es como una cosa media recursiva, porque estoy dentro del anterior, y lo que tengo que ahora hacer es que mi clave primaria es una clave primaria compuesta de estos tres elementos, donde los dos primeros son clave foránea hacia arriba me refiero hacia lo anterior, y ¿qué le agrego de diferente? Los datos del autor. Eso es lo que pasa entonces con un grupo repetitivo dentro de otro. Es una situación que se da bastante y que uno tiene que tener en claro que no necesariamente siempre vamos a tener un solo grupo repetitivo. Bueno, ¿y cómo se soluciona? De la misma manera como lo hemos hecho hasta ahora, haciendo dividiendo la tabla compleja, que sería este universo de datos, en más pedacitos, tanto pedacitos, en este caso, como grupos repetitivos tenemos. Pero sin perder el enlace hacia el anterior. Recuerden que este proceso es reversible, por lo tanto, si yo llegué a primera con estas tres, yo ahora podría hacer un join de estas tres y llegar a la vista inicial. Eso siempre tengo que chequearlo, porque si no lo logro haciendo join llegar a la vista inicial, es porque sencillamente estoy normalizando mal. ¿Dudas? ¿Consultas al respecto? ¿Es aplicar la misma Sí, lógica de siempre? Sí, en la dele. vista 3D no es un problema. Es que lo que estaba hablando del código del autor no es único, entonces no serviría solo eso como clave primaria. Súper bien, Benjamín. ¿Te acuerdas? No sé si tú o otro compañero ayer me preguntaba de si íbamos a, cuando estábamos normalizando, si teníamos que llegar a Boycott o a cuarta forma normal. Bueno, aquí vamos a estar frente a una situación de cuarta forma normal, porque efectivamente el código del autor, uno podría decir, de todo esto, solo el código del autor es único, entonces yo lo podría definir con que no necesito asociarlo a un libro, no necesito asociarlo a una asignatura. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si un autor tiene varios libros? Ah, ahí lo tengo que asociar, o sea, tengo que tenerlo con el ISBN. O sea, la combinación libro-código del autor, esa sí que es única. Porque estoy suponiendo el código de autor, como bien dices tú, único. O sea, todos los autores van a tener siempre un distinto número. Pero como un autor puede tener varios libros, yo necesito el ISBN. Lo que sí no necesito en estricto rigor es la clave de asignatura, porque el libro, independiente de en qué asignatura nosotros lo usemos, el libro y el autor van a seguir siendo los mismos. ¿Entiendes, Benjamín? Lo que te quiero explicar. Entonces, efectivamente, el código de autor es único, pero en esta tiene que estar asociado al ISBN. Quizás lo único cuestionable es si debe o no estar asociado a la clave de asignatura. Y eso, en el fondo, se ve pensando en la cuarta forma normal. ¿Sí? Ya. Sí, Pasemos entonces. Sí, dígame. ¿Aló? Parece que tengo problemas de internet. ¿Aló, aló? Ahí sí. Parece que me caí yo con la internet. ¿Cómo? ¿Me escuchan ahora bien? Sí, ya, perfecto. Sí, profe. Algo pasó ya. Entonces, como le estaba explicando a Benjamín, aquí el código del autor tiene que ver con el ISBN, quizás no tanto con la clave de asignatura, pero eso es un tema de cuarta forma normal.
Pasemos a segunda forma normal. Para estar en segunda, recuerden, sí o sí, para estar en segunda tengo que estar en primera, ya analizo la vista 3.1 y voy a poner aquí vista 3.1 y esa ya está ok, así que sencillamente voy a ponerle ok nomás para no tener que... Ay, la voy a copiar más fácil. La vista 3.1 está ok. ¿Por qué ya está en segunda forma normal? ¿Quién me puede decir rápidamente por qué está en segunda forma normal? Con solo mirar la 3.1. ¿Qué es lo que Porque tiene todos que...? esos atributos dependen de la asignatura. Ya, y más precisamente, Benjamín, Todos esos atributos dependen de la asignatura. ya, perfecto, pero más precisamente es porque no tiene clave primaria compuesta. O sea, yo debo mirar y no tiene clave primaria compuesta, entonces ya está en segunda. Porque la clave primaria compuesta es la clave para decir que yo tengo dependencias parciales. O sea, las dependencias parciales se dan siempre cuando tengo clave primaria compuesta. Entonces, las otras dos sí que tienen clave primaria compuesta. O sea, aquí tengo problemas de dependencias parciales. Veamos cómo estamos con las dependencias parciales. Voy a usar el dibujito con el lápiz nomás. Soy tan feliz con esto que me hizo aprender su compañero. Ya. Nombre del libro, nombre de la bibliografía. Solo necesita el ISBN. No le da lo mismo, la bibliografía se va a llamar como se llama, independiente de en qué asignatura nosotros lo utilicemos. La editorial es la editorial del libro, no tiene nada que ver con la asignatura. El año de edición del libro. El año de edición es del libro. Por lo tanto, aquí tengo un problema de dependencias parciales. ¿Cómo se soluciona mi problema de dependencias parciales? Se soluciona dividiendo. O sea, la vista 3.2 se va a dividir en 3.21, donde tengo aquello que depende de toda la clave primaria compuesta. Aquí hay algo interesante que me interesa que analicemos. ¿Qué depende de toda la clave primaria compuesta? Nada, fíjense, nada. ¿Por qué? Porque los otros tres atributos solo dependen del ISBN. ¿Por qué me interesa reflejar eso? Porque sí o sí, de todas maneras, esa tabla que solo tiene claves primarias, esa tabla sí o sí igual tiene que existir. Igual tiene que existir. Y la otra tabla entonces tiene el ISBN con todos los atributos que dependen de la clave primaria. ¿Quién me podría decir por qué yo le pongo tanto color y que esta tabla sí o sí tiene que existir? ¿A qué me sirve esta tabla que estoy generando ahí? A Es la ver, intersección entre las otras dos tablas, ¿no? muy bien. ¿Y eso qué significa, Benjamín? ¿Y qué tipo de asociación teníamos ahí? Es muchos a muchos. Entonces esa es la tabla que intersecta las dos. ¿Están todos de acuerdo con ¿No? Benjamín? Ya, qué bueno, eso significa Sí, que me están entendiendo. Ya. Eso es. Y por favor, aprendamos desde ya. Es factible que la tabla solo tenga las claves primarias porque me está implementando la intersección. No necesita tener atributos adicionales. La mayoría de los casos uno tiene algún atributo adicional. Y recuerden que en general esos atributos adicionales son atributos que cuantifican la intersección. Por ejemplo, el mejor caso para mí es la nota. Me cuantifica la intersección entre una asignatura y un alumno. O cuando veíamos el ejemplo de la sociedad y del registro civil, hombres y mujeres, y el matrimonio, era la intersección, y decíamos cantidad de hijos. Me cuantifican, en ese sentido me cuantifican esa intersección. Pero aquí no, es un libro con tal asignatura. ¿Qué vamos a cuantificar? No es necesario, o sea, no es una obligación. Por eso me gusta dejarla así para que quede claro que es factible tenerla de esa manera. Estamos listos entonces con el caso de la situación de dependencias parciales que teníamos en la 3.2. Veamos la 3.3. Vista 3.3 tiene clave primaria compuesta, por lo tanto tiene dependencias parciales. Veamos esas dependencias parciales y dibujémoslas. Para yo conocer el nombre del autor, lo único que necesito es el código del autor.
hay una dependencia parcial. Para yo conocer entonces el nombre del autor, lo único que necesito es el código. Por lo tanto, la vista 3.3 se me va a tener que dividir en dos. La vista 3.3.1 y la vista 3.3.2. En esta, la 3.3.1, tengo que tener aquello que no tiene problema de dependencia parcial y que sería todo eso. Y en esta otra tengo que tener aquello que tenía el problema de la dependencia parcial, que sería esa de ahí. Y lo que me quedaría acá en esta, en la 3.3.1, es poner que el código del autor solito sería foráneo para poder ir a la 3.3.2. Y ahí solucionamos nuestras dependencias parciales. Bien, sigamos avanzando entonces con la tercera forma normal. Para estar en tercera tengo que estar en segunda. Ya estoy en segunda, lo tenemos claro, pero ahora tengo que evaluar las dependencias transitivas. Ojo, si yo miro ese conjunto de tabla en segunda forma normal, dependencias transitivas se dan entre atributos no primarios y por lo menos tengo que tener dos atributos primarios, no primarios, perdón, tengo que tener por lo menos dos atributos no primarios para que se me den estas dependencias, porque tienen que ser entre atributos no primarios. La vista 3.1 tiene varios atributos no primarios, así que analicémosla para ver cómo están nuestras dependencias transitivas. El nombre de la asignatura depende de la clave. La clave del prerequisito sí es la clave de la asignatura, pero el nombre del prerequisito, en estricto rigor, y ya lo vimos la clase de ayer que eso se daba, tiene una dependencia de la clave. Aquí hay una dependencia transitiva. Transitivamente, el nombre del prerequisito, en forma transitiva, a través de la clave del prerequisito, va a llegar a la clave de la asignatura, que es la clave primaria. Horas de cátedra son de la asignatura. Las horas de ayudantía al laboratorio, el examen, el objetivo, el contenido, todos son de la asignatura. Bien. El root del profesor es el root del profe que dictó esa asignatura. Recuerden que pusimos el supuesto que aquí no teníamos paralelo. Perdón, este es el root del profesor que elaboró el programa de la asignatura. Y el nombre del profe, nuevamente, dependencia transitiva. Esta es otra dependencia transitiva. Eso es, nombre del profe depende del root. Y la fecha es la fecha de elaboración del programa de la asignatura, así que es una característica de la asignatura. Entonces, en vista 3.1 tenemos dos dependencias transitivas. Estas son dos dependencias transitivas. ¿Qué significa eso? Que entonces vamos a tener que dividir esta vista en tres pedacitos. El 3.11, el 3.1.2 y el 3.1.3. ¿Y qué vamos a poner en ellos? ¿Qué vamos a poner en ellos? Bueno, en la 3.11, todo aquello que no tiene problema de dependencia transitiva. Es decir, hasta ahí esa lo sacamos para que no tenga problemas de dependencia transitivas. Y este nombre también lo sacamos porque me estaba generando esa transitividad. Y en las otras dos ponemos aquello que permite que la transitividad se pase o quede implementada en otra tabla. Por un lado, aquella tabla que me va a describir el prerequisito y por el otro lado, aquella tabla que me va a describir al profesor. Aquí habíamos agregado el root del profe en la vista como para darle más versatilidad a nuestro modelo, que en la primera vista no lo tenía. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, aquí pasa que afloran las claves foráneas solitas. En las vistas, en las formas normales anteriores, afloraban dentro de una clave primaria compuesta. Pero aquí están dentro de... Ay, perdón, aquí me equivoqué, le puse a esto. Están dentro, esto es solo primaria y la clave del prerequisito es la que es foránea. Y el root del profesor es también foráneo. Ah, me puso todo. Espérenme, chiquillos, me estoy yo misma enredando aquí. Vamos a sacar todo esto.
Aquí. Los que son foráneos solamente son la clave del prerequisito, que me permite ir, la clave del prerequisito, que me permite ir a prerequisito. Aquí prerequisito es clave primaria. Y el root del profesor es también aquí clave primaria. Y ese es el que tengo que poner aquí arriba como foráneo. Vista 3.11. Se me había quedado todo ahí. El profesor, root del profesor, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las dependencias transitivas que teníamos aquí se resuelven. ¿Se resuelven cómo? Bueno, sacando el nombre del requisito hacia otra tabla y haciendo referencia a esa otra tabla y sacando los datos del profesor hacia otra tabla. Y estamos en tercera forma normal. Recuerden que no puedo perderme los otros atributos que tengo. Si yo miro, perdón, las otras tablas que tengo, la vista 3.2.1 sí o sí ya está lista, porque no tiene atributos no primarios. Así que esa está sí o sí en tercera forma normal. La vista 3.22 la voy a copiar igual acá, y también está ok, a pesar que tiene más de un atributo no primario, pero son todos dependientes del libro, y las otras dos no tienen de quién depender, así que también ya están en tercera forma normal. Y estamos en tercera forma normal. ¿Dudas al respecto? Estamos claros, parece. Voy a copiar al tiro acá para avanzar en la integración después y no tener problema. Ya. Otra cosa que vimos ayer, y les recuerdo, es que uno puede proponer mejoras a las vistas. Y esas mejoras era incluir una nueva vista que no la hayamos considerado, que nuestro usuario nunca la pensó. Por ejemplo, aquí un nuevo usuario, el jefe de carrera. Nuestras vistas anteriores eran para el estudiante, para el profesor, para el exalumno, pero aquí vamos a incluir un gráfico que es para el jefe de carrera. Quiere saber para un determinado semestre cómo fue la tasa de reprobación. Interesante esta vista. ¿Por qué la puse y por qué la agrego? Porque los aprendizajes que quiero que ustedes maduren aquí son los siguientes: los famosos grupos repetitivos y la semántica de tiempo. Por ejemplo, miren esta vista. Esta vista es súper simple desde el punto de vista de universo de datos, porque solamente tiene porcentajes de reprobación, que serían estos de aquí. O sea, lo que me está diciendo esta vista es porcentaje de reprobación. Visualmente incluso no es la típica vista, no están claramente los grupos repetitivos. Tiene tiempo, semántica de tiempo, y tiene aquí la sigla de la asignatura. Entonces, esta vista 4 yo debiera traducirla igual a lo que hemos aprendido, semántica de tiempo primero que nada, sobre todo pensando en las vistas anteriores que la estamos guardando, y de ahí fíjense que tenemos un grupo repetitivo. Estos gráficos son un grupo repetitivo, donde ¿qué es lo que tenemos? La clave de la asignatura y el porcentaje de reprobación. El porcentaje de reprobación, lo voy a abreviar así. Se cierra el grupo repetitivo y se cierra mi vista. Eso es lo que tenemos. No hay paralelos de asignatura, lo puse ahí para evitar el tema de la clave. ¿Qué es lo que yo podría decir aquí? Podría yo cuestionarme lo siguiente, y no es malo cuestionármelo. ¿Y qué ven raro? A ver, ¿a alguien se le ocurre qué pasa con estos atributos que tengo en la vista? Sobre todo pensando en las vistas anteriores. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, con el atributo porcentaje de reprobación? ¿Están por ahí? ¿Quién me puede decir? ¿A qué les huele este atributo de porcentaje de reprobación? De los tipos de atributos que hemos conversado. Bien, ¿quién está por ahí diciendo? Sebastián, que es derivable. Efectivamente, Sebastián tiene razón. Es derivable. Incluso yo podría decir que no necesito hacer nada con esta vista. ¿Para qué voy a guardar si ya la clave de asignatura lo tengo? Sé qué nota han tenido los alumnos, lo sé a partir de la vista 1, y esta no me está aportando nada. Pero claro, a mí me interesa que aprendamos a normalizar y la vamos a normalizar.
En un certamen, ¿qué me pueden poner? Todo es derivable y hasta ahí nomás llego. Porque eso pasa a veces. O sea, esto es una visualización de datos que ya tenemos en nuestra base de datos. Entonces, este tipo de vistas, si es que no están aportando con algún dato nuevo, obviamente, no necesito ni normalizarla. Este tipo de vistas solamente significa implementar una consulta adicional porque ya los datos los tengo. Entonces, si insistimos en normalizar, ¿qué tendríamos que decir? Miren lo que estaría pasando si insistimos en normalizar. Tenemos que generar una parte fija, que lo único que tendría es semestre-año, y una parte variable, sería la vista 4 y la 4.1. Este sería la 4.2, perdón. Semestre-año, clave de asignatura. Semestre-año. Le saco el grupo repetitivo, le saco el grupo repetitivo, y esta de aquí sería 4.1. Y 4.1 semestre-año. Una tabla que no aporta nada desde la perspectiva de la data que yo necesito para que tenga algún objetivo dentro de este sistema que estoy construyendo. Quizás la 4.2 sí, porque me está guardando los porcentajes de reprobación. Pero ahí, aplicando la forma normal y rigurosamente, estamos ya en primera forma normal. ¿Qué pasa en segunda? En segunda forma normal, yo tengo que eliminar las dependencias parciales. En el 4.1 no tengo dependencias parciales, y 4.2 no me vayan a salir, por favor, se me alisa el pelo si alguien me dice, entonces tengo dependencia parcial. Eso sería un error gravísimo. Porque ese porcentaje de reprobación es en esa asignatura, pero en ese semestre. Por lo tanto, depende de las dos. Así que, por favor, mucho cuidado con esto. Esto queda exactamente igual en segunda forma normal y queda exactamente igual en tercera forma normal. En tercera forma normal. Aprendizaje de esto. Yo esta vista podría haber declarado aquí mismo, entonces poner todo es derivable. Todo es derivable. Eso puede ser en un certamen y me lo pueden poner y no hay mayor problema. Todo es derivable, no necesito normalizar. Todo es derivable, no necesito normalizar. ¿Y cómo bueno, si lo normalicé, por ejemplo, aquí lo normalicé, ¿cómo me doy cuenta? Que todo esto ya está en las otras vistas. Me puedo dar cuenta al integrar. También es válido darse cuenta ahí. Decir, esta no me está aportando nada y el porcentaje de reprobación mejor lo calculo. Salvo que quiero dejarlo guardado por algún otro motivo, pero es factible en este caso considerar que se calcula. Sigamos avanzando. Entonces, voy a poner igual estas dos aquí, pero aquí en la integración, si es que no me di cuenta al normalizar, bueno, yo igual puedo llegar a la integración y aquí me debiera dar cuenta. O sea, más allá, no puedo pasar de la integración para decir que estas dos no van a aportar y yo las voy a dejar fuera. Integración. ¿De qué se trata la integración? Juntar aquellos resultados de la normalización que tienen igual clave primaria. Vamos viendo entonces el resultado de nuestras vistas. Eso significa que tengo que recorrer y buscar todos aquellos que tienen esa combinación de clave primaria, idéntica, semestre, año, rol del alumno. Ojo, eso no es lo mismo que esta. Esta es otra tabla. Tengo que buscar la combinación exacta semestre, año, rol del alumno. Semestre, año, rol del alumno, por aquí no hay nada. Por acá tampoco. Y por acá, semestre, año, no. Entonces, ya tengo mi primera tabla, que la voy a copiar acá, la voy a poner como tabla matrícula. Voy a cambiar el nombre, vaya a ponerle nombres más entendibles. Tabla matrícula, semestre, año. Listo. Esta estamos ok con esa. Después, rol del alumno. Busco. Aquí hay otra. Entonces, aquí sí que puedo integrar. Esta es la tabla alumno, sin duda. Tienen la misma clave primaria. Esta es la tabla alumno. Tiene la clave primaria rol del alumno. Y esta la voy a integrar con rol del alumno que está por acá.
¿Qué aporta el rol del alumno de la vista 222? Tengo el nombre de la carrera, aporta con el código de la carrera. ¿Qué me pasó aquí? ¿Quién me puede decir qué me pasó acá? ¿Están por ahí? ¿O no están? ¿Me perdieron? Bajo la forma. Gracias, Benjamín. Tengo una dependencia aquí. El código de la carrera determina al nombre. O sea, estoy en segunda fórmula, no, segunda fórmula. Estoy en segunda forma normal. Por lo tanto, esta no está ok y lo que yo tengo que hacer ahora es dividir, recuerden dividir para reinar. Entonces, esta de aquí, alumno, esta no me sirve y la voy a dividir en dos, alumno y carrera. Esta entonces le voy a poner una X para que no se nos olvide que está mal. Esa está mal, pero alumno va a estar bien en la medida que le saquemos su dependencia transitiva que la tiene en estos momentos aquí. Mucho cuidadito aquí con dónde dejo la clave foránea. Cuando yo paso a tercera forma normal, aparece la clave foránea y esta tiene que ser un código, generalmente es un código. Y esta de acá entonces se convierte en carrera donde tengo el código de la carrera y el nombre de la carrera. Da lo mismo el orden en que yo ponga las columnas. A uno se acostumbra a poner primero la clave primaria, pero la voy a dejar ahí para no estar corriendo. Entonces, resolví el problema y por lo tanto con alumno ya estoy ok, no hay más aporte por el lado de esto. Y así sucesivamente, vamos viendo esta, la voy a copiar completamente y esta tiene que ver con las asignaturas cursadas por el alumno. Voy a poner así cursadas. Estaría ok. No tengo otra que tenga la misma combinación porque más abajo hay una, pero tiene que ver... Ah, no, perdonen. Aquí tengo otra. Esta de aquí, voy a poner un colorcito para que lo vean, tiene la misma clave primaria que esta de aquí. ¿Se fijan que tiene la misma clave primaria? Entonces, no me queda otra que agregarle acá nota y era el estado del prerequisito, lo que me faltaría agregar acá, estado del prerequisito. Y ahí estoy ok con esa. Después tengo esta otra que dice semestre año, clave asignatura, semestre año, clave asignatura, nombre del profesor, semestre año, clave asignatura, nombre del profesor. Veamos dónde más tenemos esa combinación. Semestre año, clave asignatura, root del profe. Entonces, esta de acá aporta con el root del profesor. Ok, entonces esta aporta con el root del profe. Y veamos si hay alguien más con eso, con la misma clave primaria. Semestre año, clave asignatura. Semestre año, clave asignatura. No tengo. Semestre año, clave asignatura. Porcentaje de reprobación. Yo voy a seguir manejando el porcentaje de reprobación aquí para que veamos lo que significa. Podría, como les digo, haber determinado que era redundante, o era, perdón, derivable, pero para que veamos hasta dónde podemos llegar, entonces el porcentaje de reprobación de ir iría ahí. Y esta vista le vamos a llamar asignatura profesor, las veces que el profe ha dictado la asignatura profesor, sigue, hereda todas sus claves primarias y foránea. Esto de aquí sí que me quedó todo como foráneo y no es así.
Ya. ¿Qué nos pasó acá? Nuevamente, tenemos otro problema de volver o retroceder en las formas normales. ¿Por qué? Porque por un lado, al juntar el root del profe con el nombre del profe, atributos que venían en distintas vistas, se genera una dependencia transitiva. Así que esta también no está bien. Esta tiene el problema de dependencias transitivas que acabamos de mencionar. ¿Y cómo se soluciona? Dividiendo. Y la vamos a dividir en dos. En una que es nuestra asignatura prof, como corresponde, semestre, año, nombre y el root. Y este va a ser foráneo, porque es la que me va a permitir ir a la otra tabla. Y en la otra, al profesor nomás, al profesor, que lo vamos a poner con su root, profesor. No corre nada de esto. Y si ustedes se van dando cuenta, van quedando aquellos atributos que representa a la entidad en cuestión. Si es lo mismo que antes hacíamos más intuitivamente, aquí se ha formalizado. ¿Y por qué es bueno formalizarlo? Porque cuando yo no conozco mucho el contexto en el cual estoy haciendo esto, me va a ser mucho más fácil el poder lograr la mejor implementación en una base de datos relacional. Ya, aquí también se empieza a dar otro problema que es el que tiene que ver con los sinónimos, que también lo mencionamos que son importantes al normalizar. Por ejemplo, este dice nombre del profesor, oficina del profesor. ¿Y qué nos pasó? Fue porque en una teníamos el root y en otra no agregamos el root. Entonces aquí, obviamente, nombre del profe y root del profesor son sinónimos. Por lo tanto, esta de acá, ok, siendo sinónimo, siendo, ok, con mejora de agregar root profe. Y así podríamos integrar esta, y aquí donde teníamos profesor, tenemos nombre del profesor, root del profe, y además la oficina del profesor, que sería lo nuevo que esta me está teniendo. O sea, es posible que llegue al normalizar, es posible que llegue a normalizar y me aparezca, por ejemplo, un atributo que no necesariamente es el que mejor me representaba a la clave primaria, como es el caso del nombre en este caso, sino que es un atributo, voy a copiarlo acá mejor para que quede más ordenadito, me representa mejor el root como clave primaria y eso yo lo arreglo aquí y sencillamente lo uno. ¿Por qué? Porque aquí se da cuenta de que el nombre lo estaba usando en la vista 1 y en las otras estaba usando el root. Y de esa manera entonces estoy frente a una mejor implementación y para eso sirve integrar, para poder integrar distintas vistas de usuario. Por ahí estoy lista con el profe y después viene la asignatura y la asignatura tiene toda esta información que está acá. Esta es bastante más fácil de identificar. Esta va a ser asignatura, clave de asignatura, y todas las otras que aportan a ella, debieran estar logrando eso, que sería esta de acá. Después tenemos, miren, perdón, aquí tengo otra, root del profe, aportaba con el citófono. Entonces, root del profe, nombre, oficina, citófono. Tengo que ir juntando todo aquello que se refiere al mismo ente. Asignatura, nombre, asignatura, clave, prerequisito. Nombre, asignatura, clave, prerequisito. Y aquí aparece algo interesante con los prerequisitos, que algo mencionamos ayer. Esta está aquí aportando. Después tengo clave del prerequisito. Clave del prerequisito es sinónimo de clave de asignatura. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Una recursiva. Clave prerequisito es sinónimo de clave asignatura. No necesito la tabla prerequisito. Esta de aquí no la necesito. Me basta con asignatura. ¿Y qué es lo que me va a pasar acá? Que clave de prerequisito tiene que ser foráneo porque apunta a sí misma, apunta a otra asignatura que es la que va a ser el prerequisito. Y así sucesivamente, y terminamos con esto de acá, que el nombre de la asignatura lo tengo,
la clave de prerequisito también, horas cátedra, horas contenido, ya. Aquí hay otra situación que tenemos que analizar. Esa tabla de ahí me aporta con un montón de otros atributos, que serían los que estoy poniendo acá. Esta de aquí estaría ok, entonces, ok. Clave de prerequisito, ok, porque es la misma anterior. Profesor ya lo tenemos, no hay nada nuevo. Y me queda lo que tiene que ver con libros. Ya, analicemos por favor esta de las asignaturas. Esta de las asignaturas, yo lo que acabo de hacer es juntar todos los atributos que se referían a una asignatura. Aquí me lo puso todo como foráneo y eso no es así. Lo único que hice fue juntar todo lo que tenía la misma clave primaria. Perfecto, la clave de prerequisito ya sabemos que es hacia clave de asignatura, así que la dejamos así. Pero aquí se me genera, nuevamente, al juntar, se me genera un problema de dependencias transitivas. No, pues el profe lo tenía, el root del profe no, está resuelto. El problema es que no la marqué nomás. Está resuelto, el root del profe, el nombre del profe ya lo habíamos sacado, así que estaríamos ok por ese lado. Pero lo que yo sí necesito hacer es poner como foránea al root del profesor. Aquí el único cuidado que hay que tener que este root del profe es un root de alguien que hizo el programa, no necesariamente de quien lo dictó. Así que ahí estamos listos con esa tabla. Y las últimas que nos quedan para poder pasar al otro es todo lo que tiene que ver con el libro. Estas 4 de acá, que tienen que ver con el libro, esas 4 de allá, de ahí, entonces esto es ok. Y esta de aquí, semestre año, se elimina porque no aporta absolutamente nada. Se elimina. Elimina. No aporta. Y esto fue porque acuérdense que lo consideramos como un grupo atributo derivable. O sea, esto podría haber sido un atributo derivable, por eso no aporta. Yo lo dejé más que nada para que ustedes vean que si es que se decide dejarlo, dónde que debiera quedar ese atributo. Entonces, finalmente, esto de aquí vendría a ser bibliografía de la asignatura. Este de aquí es bibliografía, son los libros mismos. Bibliografía con su ISBN. Este de aquí es bibliografía, asignatura, bibliografía, autor y asignatura. Bibliografía, autor y asignatura. Y este de aquí es autor. Y ahí terminamos. Yo no entré a cuestionarme mayormente lo que pasaba aquí con bibliografía, autor, asignatura. Uno podría haber seguido normalizando, y si ustedes se recuerdan la cuarta forma normal, que veíamos que se podía dar esa situación de que hay una asignatura, o perdón, hay un atributo que determina otro o se relaciona con otro, por ejemplo, pero no con todos los que aquí hay. Por ejemplo, aquí, clave de asignatura se relaciona con un libro. Toda asignatura tiene libros asociados, pero la clave de la asignatura es totalmente independiente del autor. Se relaciona con la asignatura, o sea, con el libro, porque un libro de texto guía dentro del programa de la asignatura, pero es independiente del autor. En cambio, el atributo ISBN, sí tiene una relación directa con el autor. Bueno, eso se da y aquí yo podría seguir dividiendo esto de tal manera de evitar esas dependencias multivaluadas. Pero como dijimos, vamos a llegar solo a tercera forma normal, dejamos esto hasta aquí. Entonces, ojo que aquí habría posibilidad de cuarta forma normal. Y estamos listos. Finalmente, entonces, nuestro modelo final, nuestro modelo relacional, tiene todas estas tablas que tengo acá. Esta se elimina. Esa de ahí se elimina porque esto también se elimina. Carrera, asignaturas cursadas. Esta de aquí también se elimina. Y alguna otra, biblioteca de asignatura, profesor. Ya.
Ahí están todas nuestras tablas. Vamos a dejar como tareita, o sea, para quien quiera soltar la mano con hacer los modelos de datos a partir de esto. Aquí Ruth del profesor, sí. Lo voy a dejar para puntitos para el próximo certamen. Si es que alguien quiere tener los puntitos, que me haga el mono gráfico a esto y me lo mande de aquí a mañana, sí, o sea, es rapidito, para poder yo publicarlo. El gráfico, el modelo de datos gráfico, con la simbología que ustedes estimen pertinente y teniendo en cuenta todas las asociaciones que aquí hay, de tal manera para poder dejar cerrado este caso. Entonces, para nuestras 4 vistas de la universidad, hemos generado una base de datos con 2, 4, 6, 8, 10, 11 tablas, y con la perspectiva de unirse a un sistema de bibliotecas. ¿Dudas? Profe, una pregunta un poco más random. ¿Hicieron algo similar a esto para las tablas de la U? Sí, mira, yo nunca me he pedido el modelo de datos del SIGA y efectivamente muchas de estas tablas existen. Voy a ver, es tan grande el modelo de datos del SIGA que como que me dan parte, entonces la verdad que no saco nada con mostrárselo. Pero sí, muchas de estas tablas existen y son más o menos con la misma estructura que tú estás viendo aquí. Si es que si lo encuentro por ahí, les voy a traer una parte del modelo de datos del SIGA para que vean cómo están las tablas de la base de datos que hay detrás del SIGA. El SIGA está creado, primero fue creado en Sybase, pero ahora fue migrado a Oracle hace algún tiempo, así que está bajo SDBMS. Listo. Entonces, mini tarea para quien quiera puntitos para el certamen, hagan el dibujo con la simbología o notación que ustedes estimen pertinente, con una herramienta Casey, por favor, para que quede más ordenadito, y me lo mandan de aquí a mañana hasta las 22, 23:59. Me lo mandan sí al correo mejor, para yo revisarlo. Pero bueno, si son muchos, no creo. Mándenmelo al correo mejor, porque no, ahí lo reviso y subo como modelo final en esta parte. ¿Estamos listos con esto? Enfoque top-down, espero que lo tengan claro. Y ahora me queda el enfoque bottom-up. Este es mucho más rápido, mucho más ágil. Y recuerden que esta alternativa de Pensé usar... que, ¿Sí? pensé Diga. que este era el enfoque bottom-up y que ahora íbamos a ver el top-down. Ah, perdón. Así es, Benjamín. Gracias. Sí, me equivoqué yo. El que recién vimos es el bottom-up, parte de las vistas y llega al modelo. Ahora vamos a ver el top-down, que parte de un modelo y llega al conjunto de tablas de una base de datos relacional. El producto final es el mismo, un conjunto de tablas de una base de datos relacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver por este lado? Primero lo que tenemos que ver es que uno cuando utiliza este enfoque top-down es porque conoce ya, de alguna manera, conoce un poco más el sistema o el área problema en la cual le voy a hacer mi base de datos. Por eso se aconseja que en ese caso usarlo, porque ya hay un modelo, o sea, alguien de alguna manera ya está involucrado con el contexto o realidad que queremos, a la cual le queremos realizar una base de datos. Y me dan un conjunto de pasos. Este conjunto de pasos está súper bien definido y dice, primero que nada, miren las entidades fuertes. Entonces miremos, que acuérdense que las entidades fuertes son aquellas que no tienen ningún eh, padre sobre ellas, son por así decirlo padres puros, como se le llaman, en el sentido de que nadie depende de ellas. Ahí están. Miremos por favor esto y ¿quién me podría decir cuáles de todas esas clases que vemos en este diagrama de clases, fíjense que este es un diagrama de clases, cuál de todos esos objetos o clases que ahí estamos viendo serían padres puros? Catástrofes. Ya, voy a ir anotando acá, ya es fuerte, voy a poner catástrofes para ir analizándola, catástrofes, ya, ¿qué más? ¿Cuál otra? Humana. Humana. ¿Qué dice el chat? Ciudades.
Ciudades. ¿Qué más? ¿Algo más? Yo voy a agregar uno por mi lado para que las analicemos en conjunto. Voy a agregar juzgado. ¿Qué decía el chat? Juzgado, Benjamín. Mira, transmisión de pensamiento. Ya, vamos viendo. Catástrofes. Efectivamente, yo podría decir, ojo aquí, pero aquí hay que tener la visión de todos los pasos. Podría decir que catástrofe no tiene nadie sobre ella, eso es efectivo. No hay nadie sobre ella, pero aquí me está diciendo que tengo una agregación. Tampoco eso asegura que haya alguien sobre ella, porque aquí tengo una muchos a muchos. Así que igual es padre puro dentro del concepto de entidad fuerte. Pero sí aquí prima una cosa, y eso ténganlo por favor en mente para aplicar bien estos pasos. Dado que catástrofe forma parte de una herencia, y la herencia tiene un paso especial para resolverla, y un paso que a veces, o sea, no a veces, que involucra varias alternativas, una de las cuales es achatar esta herencia, es decir, juntar todo. Oh, el citófono. Me van a tener que perdonar, pero estoy sola. ¿Me aguantan un ratito, porfa? Ya, disculpen, pero bueno, esto pasa ahora online. No me había pasado nunca, la verdad, con base de datos. En el otro ramo sí. Ya, sigamos. Catástrofe, entonces, como tiene un paso y la herencia tiene muchas alternativas, catástrofe lo vamos a dejar para herencia. O sea, en el fondo no lo vamos a considerar aquí, sino que lo vamos a considerar en herencia. Alguien dirá, profe, bien certamen, ¿me lo vas a cobrar malo? No, yo te lo voy a cobrar bien porque si lo pones arriba, en el fondo catástrofe sirve para los dos, tanto para la entidad fuerte como para la herencia. Pero es mejor dejarla en herencia porque en herencia uno manipula un poco más esta clase en particular, esta entidad fuerte, la manipula bastante más con las alternativas que hay. Entonces dejémosla para allá. Después, humana. Humana es una subclase de catástrofe. De todas maneras, humana sí que no es sí. Esa sí que no es una entidad fuerte. Humana tengo que verla como herencia. ¿Por qué? Porque forma parte de esta definición que tengo aquí en mi modelo. La humana es una catástrofe y por lo tanto no es una entidad fuerte. O sea, depende de la existencia de catástrofe. Ciudades, muy bien. Ciudades es la que sí o sí es una entidad. Ciudades sí o sí es una entidad fuerte. Y por el otro lado, juzgado. Juzgado también es una entidad fuerte. Ahora, juzgado, a diferencia de ciudades, también podría salir dentro de esto en el paso de la uno a muchos. En el paso de la uno a muchos, pero en estricto rigor es fuerte porque no tiene a nadie sobre ella. Y el muchos no llega a ella. El muchos es hacia humana. Y alguien se podría equivocar, decir, pero aquí tiene un mucho. No, pero el mucho no es hacia ella, sino que es hacia humana. Entonces, en estricto rigor tenemos a ciudades y tenemos por el otro lado a juzgado. ¿Qué nos dice este paso? Cuando usted se encuentra con una entidad fuerte, lo que tiene que hacer es sencillamente transformar todos los atributos que ahí aparecen, transformar todos los atributos en atributos de su entidad fuerte. Por ejemplo, aquí sería, ¿saben qué? Voy a ID ciudad, voy a hacer lo más abreviado posible, el nombre de la ciudad, la región y la población actual, Listo. Ahí estoy. Bueno, y obviamente ID ciudad o algún atributo que yo lo defina tendría que ser su clave primaria. Y por el lado del juzgado, como es una entidad fuerte también, lo que yo tengo es sencillamente llegar y copiar ID juzgado,
después tengo la dirección del juzgado y después el nombre del juez. El nombre del juez. Y listo, ya tengo mis dos primeras tablas de mi base de datos relacional. Eso es lo simple de las entidades fuertes. Ahí están nuestras dos tablas. No tengo que agregarle absolutamente nada, porque son tablas fuertes, son entidades fuertes. No necesitan nada más que los atributos que ya aparecen en mi modelo conceptual. Entidades débiles son aquellas, cuidado acá, no confundir con la debilidad que vimos en la semántica. Las entidades débiles son aquellas que no tienen un atributo que les permita, un atributo que por sí mismo les permita tener una clave primaria. Necesitan de otra para tener una clave primaria. En nuestro caso, de este ejemplo, no hay ninguna. Veamos las uno a uno. No hay ninguna. Tenemos muchos a muchos y tenemos uno a mucho. Esta de aquí es la entidad de intersección, así que no corre. Y esto es una herencia. No estamos hablando aquí de cardinalidad. No. Si es que llegáramos a hablar de cardinalidad, ahí sí sería 1 a 1, pero esto lo que prima es la herencia, no la asociación. Así que tampoco aquí hay, por lo tanto, entonces no hay 1 a 1. Uno a muchos. Uno a muchos sí tenemos. Y aquí tenemos esta de aquí, miren, aquí la había dejado yo, de juzgado. La uno a muchos que tenemos es desde juzgado a humana. Como es desde juzgado a humana, y es una uno a muchos, juzgado va a quedar exactamente igual. No es alterado, pero humana sí que es alterado. ¿Y cómo es alterado humana? Humana, en estricto rigor, va a tener todos los atributos que nosotros podríamos tener de ella. ¿Y cuáles son sus atributos? Bueno, y aquí está el tema, que necesito ver la herencia primero, porque humana depende de catástrofe. Y humana, si ustedes se fijan, no tiene clave primaria en estos momentos porque va a tener que heredar lo que tengamos en catástrofe. Entonces, si es que yo puedo seguir avanzando con el otro paso, llegar primero a la herencia, pero que es lo que yo siempre aconsejo mucho más, seguir avanzando y después devolverme acá. Hagamos eso mejor y de ahí volvemos dejando pendiente este paso. Tenemos la muchos a muchos. ¿Se entiende por qué dejo pendiente este paso? Porque estoy involucrando una que tiene el problema de la herencia, y en el caso de la herencia, recuerden que yo tengo varias alternativas. Entonces, dependiendo de cómo yo tome humana, es lo que yo debiera considerar también en esta alternativa. Por eso avancemos mejor al muchos a muchos. La muchos a muchos está clarita acá. La muchos a muchos es la que existe, es entre catástrofe y ciudades. Esa es nuestra muchos a muchos. ¿Qué tenemos aquí? Ciudades por un lado, que yo ya la tengo acá, catástrofes por otro lado, o sea, las tres involucradas serían catástrofe y por sobre todo población. Entonces, población sería la que tendría que aportar y por el otro lado tendría que ser catástrofes. ¿Qué tendría catástrofe? El ID, ya tengo un ID, así que lo puedo poner, el ID de catástrofe, la descripción, fecha, hora y porcentaje de la población afectada. Porcentaje, población afectada. Eso es lo que tiene catástrofe. Yo lo pongo acá y mi clave primaria sería esta. Y recordemos que la entidad de intersección, esta que está aquí, necesita obligatoriamente de cada uno de los padres. Por un lado, ciudad, que ya lo habíamos definido arriba, ID ciudad. Por el otro lado, ID catástrofe, que lo acabamos de definir. Y lo que aporta, en este caso, que es lo que tenía que ver con el porcentaje de población afectada, pero ahora por ciudad, porcentaje de población afectada por ciudad, si hubo alerta y zona de catástrofe, y si fue declarada zona de catástrofe esta ciudad.
Y por supuesto, una clave primaria compuesta. Una clave primaria compuesta de estos dos. Eso es así. Y cada una de ellas foránea para poder ir a la otra tabla. Esto era porcentaje de población afectada por ciudad. Este era porcentaje de población afectada, pero aquí va por ciudad. Está a un nivel más desagregado. En áreas no hay. En áreas es de ternaria hacia arriba. En nuestro modelo no hay. Y vayamos a la herencia. Ya, aquí la herencia entonces nos va a permitir entender un poquito más lo que estábamos dejando pendiente arriba. Catástrofe humana y natural. Primera alternativa que nos da la herencia, en nuestro caso, la herencia entonces se está dando entre esas tres. Herencia se da entre catástrofe humana y natural. ¿Qué es lo que debiera tener cada una de ellas? Para la alternativa 1, catástrofe, es exactamente lo que tenemos acá. Cada una de mis clases se convierte en una tabla del modelo relacional. Humana tendría que tener todo lo que en estos momentos tiene, más un ID que lo permita enlazarse con la anterior. En este caso, podríamos ponerle el ID de catástrofe. Podría tener un ID propio también si quiere, pero si es que lo tiene, debiera tener el ID catástrofe como foráneo de todas maneras. Y en el caso de la humana teníamos cantidad de personas involucradas, denuncia y detenidos. Denuncia y detenidos. Y esta entonces viene a cumplir dos roles acá, la primaria y la foránea, porque no me va a permitir unirme a catástrofe. Y natural pasa exactamente lo mismo con sus atributos, que en este caso vamos a copiar esto de acá, voy a copiar lo mismo, natural, que necesita de la clave primaria de la de arriba, pero agrega causa, tipo alerta, ¿y qué más? Aprendizaje. Y aprendizaje. Esto lo debe haber hecho para un certamen cuando hubo alguna catástrofe, porque con estos atributos que puse, me recuerdo que algo debo haber estado pensando en ese momento. Y de catástrofe es primaria y es foránea. Alternativa 1 de la herencia. Si en mi modelo conceptual hay tres clases, como en este diagrama, son tres tablas. Alternativa 2 de la herencia. Aplanar esto. Es decir, quedar solamente con humana y natural. Alternativa 2 es aplanar esto de aquí, y eso significa solo quedar con humana y natural. ¿Y qué cosa sí? Todo lo que estaba en catástrofe yo necesito agregarla a ambas. Y lo que estaba en catástrofe, adicional a lo que humana tiene, en el fondo humana hereda todo lo que está humana hereda todo lo que está en la superclase. En el certamen 1 igual veo ese error. Muchos como que dicen que la herencia la tiene la superclase. No, las que heredan son las subclases. Esa es la gracia de esto. Por algo son subclases. Necesito de lo que está sobre mí. Y en este caso le pasa eso a humana y también le pasa lo mismo a natural. Hereda todo lo de la otra, la superclase. Y quedamos con 2. Alternativa 3. Alternativa 3 es llegar y juntar todo en una sola. Es juntar todo en una sola, que en este caso sería catástrofe. Sería catástrofe, juntar lo que aporta humana. Catástrofe, juntar lo que aporta humana. Obviamente el ID ya no lo necesitamos. Y lo que aporta natural. Pero lo que sí necesitamos en este caso
lo que aporta natural, lo que sí necesitamos es un tipo. Necesito agregar un tipo que me dé las alternativas para saber si estoy hablando de una catástrofe humana o natural. Si no, esta cosa de aquí no me funciona. Y esto de acá es exactamente lo mismo, pero con algún booleano, que sea mucho más... a ver, aquí tenía tipo de... Sí, aquí tipo, y este de aquí, un booleano, que sea, que me diga si es natural, lo voy a poner así, y la otra sería humana como booleano. Y ahí estaríamos entonces, ¿por qué se repite descripción? Me equivoqué yo, no debiera repetirse, ¿eh? No se debiera repetir, descripción. Que yo fui por llegar y copiar. Me van a permitir, yo las tenía por acá, es mucho más fácil que las copie de acá, aquí. Porque llegué y copié, así que qué bueno que me dijiste, voy a copiarlas las dos. Ahí, no se tendría que repetir. Lo que entonces pasaría es que estas de acá fueran, esto me quedó mal aquí, debería ser, lo voy a poner como un signo así de interrogación en el sentido que es un booleano que me dice de qué tipo de catástrofe estamos hablando. Cuando tengo la herencia y tengo estas 4 alternativas, yo tengo que buscar aquella que mejor se acomode y eso va a depender de las consultas que yo estoy haciendo. Por ejemplo, aquí con solo mirar mi modelo, yo me puedo dar cuenta que realmente mis clases, mis objetos en este caso, tanto natural como humana, si bien están aportando una cantidad de columnas adicionales, pero tampoco son muchas. Incluso en la humana son casi valores booleanos. Quizás natural tiene más string, podría ser algo más grande. En estricto rigor, tener tablas en una base de datos relacional, tener más tabla, como significaría la alternativa 1 de tener 3 tablas, es puro join, es gastar y gastar en join. Esto solo se justificaría una alternativa 1 si es que son muchas las filas que yo tengo en cada una, o tengo millones de catástrofes en eso. Si son muchas las catástrofes, ya, me conviene, pero no es así. Entonces, o sea, es lo que uno puede suponer, obviamente, que en este caso son pocas las catástrofes que tenemos y por lo tanto no necesito tanta desagregación. Esa es una forma de ver la cosa. Lo otro es dependiendo de las consultas. Si la mayoría de las consultas siempre requiere de los atributos de catástrofe, entonces, y no mucho de hacer una diferenciación entre natural y humana, es mejor hablar solo de catástrofe. Es decir, no necesito ir tan específicamente a natural humana. Bueno, por lo mismo nosotros vamos a decir que vamos a coger la alternativa 4, que la gracia, que a diferencia de la alternativa 3, que podría ser lo mismo, porque la verdad que son exactamente lo mismo, lo único que aquí el tipo, uno tendría que entrar a evaluar si es de tipo A, B o C, y aquí es un simple booleano, que puede significarme o ayudarme a hacer operaciones más de lógica y decir, oye, quiero saber todas aquellas catástrofes que fueron naturales y además tal cosa. Entonces, puedo hacer una búsqueda más directa, pero es casi lo mismo, en este caso, la 3 o la 4. Y eso es lo que tenemos. Bueno, y me faltó, antes de terminar, el humana que lo había dejado ahí. ¿Por qué lo dejé ahí? Porque se fijan que aquí dependía de qué es lo que nosotros hiciéramos en nuestro modelo. Y en ese sentido, humana, como lo habíamos definido, la única posibilidad que tenía es de tener esa estructura de ahí. La única posibilidad que nosotros teníamos de humana y que permitía, en este caso, al juzgado, o sea, la humana sí necesitaba, y eso sí es algo importante de tener en cuenta, en el caso de la humana, sí necesita el ID del juzgado. El ID del juzgado la necesita porque teníamos uno muchos. Eso no se me puede olvidar, el ID del juzgado. Por eso a mí a veces digo, mejor hacerlo paso a paso, el ID del juzgado. Y ese ID del juzgado tampoco se me puede olvidar en la alternativa que yo escogí, porque ese ID tiene que ver, para el caso de la humana, aquí está, el ID del juzgado. Y esa tiene que ser como una foránea.
que me permite, solo para el caso de las que son de tipo humana, poder ir a la información del juzgado. Bueno, y la última, no hay. Listo. Eso es lo que hoy día yo quería verles con ustedes. Qué bueno que terminé de ver todo el ejemplo. Partimos la próxima semana con materia nueva, con capítulo nuevo. Y entonces la tareita para mañana, quienes quieran hacer el modelo para unos puntos del certamen, el modelo del caso de la universidad, bienvenido sea, me lo mandan a mi correo. ¿Dudas, consultas? Martín, muy bien que se fue a vacunar. ¿Cuántos se han vacunado? A ver, de los 30 que hay presentes. Uy, debiera ser ¿alcanza una votación? Pucha, tengo esta, no, editar. Eso, levanten la mano. Levanten la mano los vacunados. Bien, Diego, Gabriel, Marco. Oh, qué bonito, qué bueno. Muy bien. Benjamín, ¿y el Benjamín Cayo? Benjamín. No se ha vacunado el Benjamín. Lo estoy pillando acá. Muy Profe, sí me bien. vacuné. Ya. Ya, muy bien. ¿Tanto? Muy bien. Un gusto, ¿ah? Me alegra que se hayan vacunado. Ya. Nos vemos entonces, nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana. Fin de semana largo, ¿supieron? El lunes feriado ahora. Sí, supieron que va a ser, sí. Voy a dejar de grabar.